ahora sí, bienvenidos a Panamá. Primeros metros en Panamá. Bueno, querida gente, les presento por aquí a Teófilo. Hola. Encargado de traer a la caballotita desde Colombia hasta aquí, hasta Panamá. Y así es, aquí nos dedicamos a dar el soporte a toda la comunidad de motoviajeros. Y bueno, esta es la casa del motoviajero porque aquí la pueden dejar el tiempo que sea necesario. El envío con Teófilo incluye un hostel completamente gratis. Está ubicado a unos 100 kilómetros de la ciudad de Panamá y es un lugar perfecto para planear nuestra ruta por el país y también para resolver un pequeño pero gran problema del que le hablaremos más adelante. momento épico, ¿cierto, Valentinita? Estamos cruzando sobre el canal de Panamá. Uy, miren todos los barcos y todo lo que el movimiento que hay allá en el fondo, miren para allá. Y miren también todos los barcos que hay del lado de allá. Bienvenidos al Puente de las Américas. Me imagino que todos esos están esperando para cruzar. Y justamente ahí también va uno gigante que acaba de pasar por aquí debajo. Este puente es ícono de este país y cruza la entrada del Pacífico al Canal de Panamá y también conecta la ciudad de Panamá con el resto del continente. Eso sí les digo que el tráfico aquí está pero pesadísimo. Fue el primer y único cruce fijo del canal durante 42 años. El puente hace parte de la carretera panamericana y representa la conexión entre América del Norte y del Sur. Y el puente también está muy bonito. Y un cruce vital para unir las dos mitades del país. Miren todo el movimiento que hay para ese lado de allá. Mira ahí cómo está de bien señalizado, como el carril por donde tienen que pasar los barcos. Hay unas boyas así en secuencia. Bueno, vamos. Tras cruzar el puente apagaríamos cámaras y nos deslizaríamos tranquilamente hasta San Carlos. Buenos días, hermosa gente querida. Los saludamos desde el Hostal Roco. Estamos a 100 kilómetros de la ciudad de Panamá y resulta que ayer llegamos hasta aquí porque, como les habíamos comentado, la persona con la que enviamos la moto tenía este hospedaje y la verdad que desde el inicio que nos lo ofreció nos dijo: chicos, allá pueden ir, desconectarse, el lugar está equipado con todo lo necesario para que ustedes estén tranquilos si necesitan trabajar, necesitan planear la ruta. Así que hoy amanecimos en este bello espacio, como ven, lleno de naturaleza. Esto, la verdad que me gustó mucho el formato que tienen aquí. Es un container que está equipado con aire acondicionado, agua, cocina. Tiene dos cuartos. Por allá está la piscina, así que amanecimos, la verdad, muy contentos. Y primer día en Panamá y qué acogimiento tan grande. Y qué mejor con esta hermosa naturaleza. Ayer veníamos en ruta y nos impresionó todo lo verde que tiene Panamá y por lejos veíamos la ciudad llena de edificios. La verdad que Panamá está prometiendo mucho. Fueron las sensaciones muy extrañas. Ayer saliendo con la caballota del aeropuerto no pudimos expresar más porque veníamos enfocados en llegar a este lugar porque ya íbamos un poco tarde. Entonces, los primeros kilómetros la verdad que lo disfrutamos muchísimo y bueno, yo creo que lo vamos a disfrutar más cuando planeemos la ruta, que la verdad que por eso vinimos a este lugar, como para poder estar con la naturaleza, igual como tranquilizarnos un poco, porque igual fueron muchos días de mucho movimiento, muchos trámites como le habíamos comentado, entonces vamos a estar acá un par de días, vamos a planear la ruta y les vamos a estar comentando lo que vamos a hacer en Panamá. Cualquier cosa que nos quieran recomendar, estamos acá para leerlos y que nos digan qué les gustaría conocer de este país. Exacto. Bueno, les voy a presentar a Rocco, un Rottweiler, que para nosotros es alguien muy significativo porque nosotros tuvimos un Rottweiler muy parecido que falleció antes del viaje, que fue la razón de por qué nosotros comenzamos este viaje. Y miren qué lindo, miren. Se comporta igual que Tyson. Aquí está, mírenlo.
Solo que no hay que darle confianza, si no, Sí, se medio vuelve loquito, sí, se sí, vuelve sí. loquito. Buen hombre, nos vemos. Bueno, Marcelo, buen viaje. Gracias. Ahí estamos en contacto. Ahí cualquier eventualidad que tengan, cualquier inconveniente, Todo fluye. Bueno. me escriben y les paso los contactos de cualquier país. Todo bien, pues, muchas gracias. Bueno, que les vaya bien. Nunca vas a sentirte sola. Nunca vas a sentirte mal. Bueno, güeyes. Güey, Nos vemos, cuídense mucho. un gustazo. Que les vaya bonito. Santi, un gustazo, bro. Estamos viendo cualquier cosa cuando estén en México. ya se fue. Ahí nos mandan Te mandaba un mensajito. Allá también. Sí, güey. ahí nos pasas el Lo pasamos, contacto. pero no hay que decir. Lo merecíamos. Igual, no, muchas gracias a ustedes por todo, lo Ahí nos pasamos, mandas pero... el mensaje, que el contacto de tu abuelita para ir a echar los pumes. Sí, allá en Chile lo reciben. Tengan cuidado, porque Chile es peligroso también, igual que México. Ya lo vimos. Chao, Teófilo. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, Rocco. Chao, güey. ¿Todo bien? Éxito, pura vida, Chao, güey. pura vida. Bueno, ese era Andresito y Adrián. Son viajeros mexicanos, van para Ushuaia en bicicleta. Una admiración grande para todos los viajeros que van en bici. ¿Sí o no? Sí, Uf, me les espíritu. quito el sombrero. Y por otro lado, bueno, muy agradecidos aquí con Teófilo. Muy a gusto estuvimos aquí en el container que él tiene disponible para las personas que hacen el cruce con él, así que muy buen dato. Adiós, San Carlos. Nos vamos todo por autopista, todo asfalto. Son 349 kilómetros que vamos a hacer el día de hoy, porque nos vamos hacia la ciudad llamada David. La verdad, nuestros planes y todo por Panamá en este momento están siendo un poco ligados a que yo tengo que sacar la visa para Costa Rica. A los colombianos nos piden visa. Entonces en este momento estamos yendo hacia esa ciudad para averiguar bien cómo son los trámites y de ahí proseguir con más o menos todo lo que es el viaje por Panamá. Por eso nos estamos yendo rumbo hacia el norte del país. Y en base a eso ya en unos días vamos a empezar a descubrir un poco más de lo que es Panamá como tal. ¿Cierto? Muy buena onda la gente aquí en Panamá, los saluda y los saluda a uno en carretera. Y miren acá ese parque eólico tan grande que tenemos. Qué inmensas se ven desde acá, desde cerquita. Ya vemos, igual que Centroamérica, funciona diferente. Porque recién acabamos de pasar un policía que estaba parado con la pistola así apuntando para tomar la velocidad que nosotros traíamos. Y en la vía está marcado 80 kilómetros por hora. Igual hace unos días también Teófilo ya nos había advertido de esto, que si es a 80 hay que ir a 80, que no hay que sobrepasar ese límite de velocidad. En nuestro caso ahora estamos andando lento por el tema de que quiero igual cuidar un poco los neumáticos, de no ir tampoco tan rápido y claro, también respetando ahí el límite de velocidad. Así que vamos a tener que ir teniendo cuidado con eso, con los policías que también se van parando hacia el lado de la vía. Ahora tengo claro de por qué la conducción acá en Panamá es todo mucho más tranquila. Porque se respeta mucho el tema de la velocidad. Bueno, más o menos ya viendo cuáles son los precios aquí en Panamá. Acabamos de echar gasolina, 20 litros, $17. Está mucho más barato que la gasolina en Chile, de hecho.
porque en Chile está 1.3, casi 1.4. Aquí está el litro como a... Bueno, de ahí les confirmo bien. Vamos. Por lo general en trayectos muy largos por asfalto nos turnamos en la conducción con Valentinita, pero pronto nos daríamos cuenta que aquí en Centroamérica las cosas funcionan muy diferente y en esta oportunidad justo le tocaría a ella. Está neutral. Espera a ver. Hola, buenas. Tiene que usar la línea, dé la vuelta y regrese. Ya. Disculpe. Ya. Ya, para acá. Gracias. Voy 1, 2, 3. Ahora, ¿dónde llevaste la vuelta por la línea? Pero si él le está diciendo... Por acá. Ya. Vamos a ver. Gracias. Vale, venía manejando, le dije sí, pase por un lado y nos hicieron devolver a hacer toda la fila. Puesto de control integral de Guabala. Bueno, no sé aquí qué control verdaderamente sea. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo está? Gracias. Nos vemos. Gracias. Para eso nos hicieron devolver. Para decirnos que siguiéramos. ¿Quieres seguir manejando tú? No, ten cuidado con el perro. Sí. Como les comentaba, la idea sería llegar hasta David para obtener información sobre la visa de Costa Rica y solucionarlo lo más pronto posible y arrancar toda la aventura por Centroamérica de una vez por todas. O bueno, al menos ese es el plan. Bueno, muy buenos días. Los saludamos desde aquí, desde el camping Villa Paula. Muy buen camping que en realidad... Ha sido nuestro hogar durante todos estos días. Sí, mientras solucionamos el tema de la visa. Pero sí, hay varios puntos que tocar. Es una visa que le piden a los colombianos. Muchos saben, yo soy colombiano, residenciado en Chile hace 8 años. Si yo tuviera la visa de Estados Unidos, tampoco estaría necesitando en este momento la visa de Costa Rica. Pero bueno, soy un poquito desastroso en el tema de los trámites. Pero va encaminado a la nacionalidad chilena, entonces vamos avanzando lento, pero seguro. Exacto. Resulta que el plan era sacar la visa aquí en Panamá, porque cuando uno le dan la visa de Costa Rica, la visa es por 60 días. Y en cuanto se la dan a uno, la visa empieza a correr. No es que, digamos, uno saca la visa y al momento en que entra, empieza los días a correr. No. Entonces, me decían, ¿y por qué no la sacó en Colombia, que es más fácil? Si yo lo hubiera sacado en Colombia, hubiéramos tenido que pasar derecho por Panamá y muchos saben que así no es nuestro tipo de viaje. Entonces, ¿qué pasa? Ahora eso está condicionando mucho nuestro viaje por Panamá. De hecho, por eso fue que no fuimos a Ciudad de Panamá y hicimos más o menos unos 500, 600 kilómetros para llegar hasta aquí, hasta esta ciudad, para poder avanzar con esa visa. No ha sido fácil, son muchos requisitos. Fuimos a hablar al consulado en de Costa Rica aquí en Panamá y nos dijeron, chicos, aquí tienen que traer todos los documentos. Sí debo decir que la atención fue buena, la cónsul mismo habló con nosotros, pero nos dijo, aquí la receta es para todo el mundo, así que no hay excepciones. Claro,
así que necesito que traigan todos sus documentos. Apostillado. Entonces, bueno, toda esta semana hemos estado en este camping, hemos estado muy a gustos, la verdad, tranquilos, esperando sus documentos. No podemos avanzar mucho porque, bueno, allá en Chile la familia está ayudando muchísimo, pero como estuvieron las fiestas patrias, comprenderán que estaba todo cerrado. Y muchas personas, muchos viajeros que están en esta misma situación han tenido que viajar a su país para poder hacer toda esta documentación, porque a veces es muy complejo que lo haga otra persona. Santi tiene un papel notarial y esperemos que eso resulte con toda la fe para no poder estar viajando, porque para nosotros estas son como alternativas que tenemos, que quizás para muchos decir, bueno, volver al país a hacer estos trámites es fácil, pero más allá de un gasto de un pasaje, también es un tema de que tenemos que parar el canal, porque nosotros vamos prácticamente al día. Lo que estamos grabando ahora va a ser publicado hoy día mismo, y al momento de parar el canal ya se genera estar sin contenido. Ir a Chile también no es como ir y volver, porque si uno vuelve a su país es para poder dejar muchas cosas en orden. Tenemos también muchas responsabilidades allá, entonces no sería un viaje de ida y vuelta, sino que eso también igual nos tomaría tiempo. Claro, hay varias, redundando bien el punto que Vale quiere tocar, lo que pasa es que tenemos varias opciones en este momento. Uno sería sacar la visa de Costa Rica, que es lo que estamos haciendo para que pueda continuar el viaje por Centroamérica y que todo fluya de manera como viene siendo. La segunda opción, que no es la que queremos, sería ir a Chile, sacar la visa ya directamente, regresar con la visa y continuar el viaje, pero eso sería parar el canal mientras se hacen todos estos trámites. La tercera opción es que Valentina pase sola a Costa Rica y yo la espero del otro lado, que tampoco es una opción que nos gusta, la verdad, porque estamos acostumbrados a viajar juntos, y que Vale cruce solo a un país, la verdad que no lo vemos tampoco tan viable. Y prácticamente es como ir en un país muy rápido, o sea, tendría que pasar quizás en 2 días el país, porque no voy a poder disfrutar Costa Rica. Es un país que tengo muchas ganas de conocerlo, de vivirlo. Entonces, para mí esas decisiones se van lejos de nuestro viaje como tal. No, también dicen que en Nicaragua el tema de los generadores de contenido también hay como unos pequeños requisitos de no llevar cámara, entonces tampoco sabemos cómo nos va a ir después de Costa Rica. Entonces hay muchas cosas. Hay muchas cosas que en este momento, por eso no hemos podido generar contenido como tal en Panamá, porque tenemos que estar como muy concentrados, pensando en cada alternativa, solucionando por un lado, por el otro, para ver qué decisión podemos tomar. Estas 3 alternativas me las hemos pensado mucho, pero nos estamos tirando con toda la fe por los documentos que se puedan hacer llegar por DHL y que todo va a salir bien. Y si no, bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué otra alternativa tienen? ¿Cuál es la apoyan? ¿La 1, la 2 o la 3? Bueno, el hecho es que sabemos que todo va a salir bien. Esta semana vamos a tener respuesta de esos documentos, si finalmente sí van a poder llegar. Y bueno, muy positivos, todo lo que vaya a suceder de aquí en adelante lo vamos a saber en unos próximos días. Por ahora sabemos que los videos están saliendo súper cortos, hay súper poca aventura. Hemos estado muy limitados, pero bueno, también dijimos vamos a contarle esto a la gente porque es parte del viaje, es parte del canal, y creo que no contarlo tampoco sería muy viable ni bueno. Ustedes comprenderán lo que le quiero decir en realidad. A esto también se le acaba de sumar que la caballota empezó a botar aceite en una de las barras delanteras. En el mantenimiento que le hicimos en Colombia, no quisimos revisar las barras ni cambiar los retenedores ni nada porque había venido bien. Miren todo el aceite que ha estado botando y botando, inclusive ahí parada. Y aquí este charco ha estado un poco más grandecito, pero se ha ido evaporando, pero ahí se puede ver claramente cómo ha ido cayendo todo el aceite. Pero resulta que al parecer cuando venía en el avión las amarran tanto que la suspensión bajó, y al parecer cuando la zafaron se quedó la estopera pegada abajo. Yo la reacomodé con los dedos, la puse bien, pero
perdió el sello y ahorita está botando todo el aceite. Ahora, ¿eso qué implica? También nos va a tocar que regresar a Ciudad de Panamá, tirar otra vez, no estoy seguro si son 600 kilómetros, pero vamos a tener que ir a hacer revisar la caballota allá. Sí, porque teníamos ruta pensada por estos lugares de mucha tierra, había un volcán, pero presentando la caballota de esta forma no nos vamos a arriesgar, así que vamos a tener que tirar nuevamente para atrás, preocuparnos de la caballota mientras que los documentos puedan estar moviéndose y eso, a improvisar. Sí, vamos a ver. Así que bueno, vamos con energía. Mierda. Todo va a salir bien. Ay, sí. Todo va a salir bien. Pero bueno, a todo esto también agradecer a este lugar y a toda la gente de Panamá, a todos los viajeros que hemos conocido, que ha sido un buen recibimiento. Sí, muchísimo. Así que eso, querida gente, los queremos, manden sus buenas energías y bueno, no queda más que decirles que tengan buena semana. Que no tengan paciencia, que queremos otro tipo de videos, pero no podemos negarle esta realidad. Claro, así que eso, les mandamos un abrazo muy grande. Feliz semana. Y nos vemos el próximo domingo. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Ay, Dios.